María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, qué gusto estar contigo con este tema que nos trae, Nos trae asoleados el tema que estalló la semana pasada, el lunes, que publicó New York Times y que ha venido acarreando una serie de debates, de ataques, de defensa, en fin, sobre la posibilidad del espionaje, malintencionado obviamente, no hay espionaje bien intencionado, por parte de autoridades, no se identifica cuáles ni quiénes. Dice el presidente, no es el gobierno el que espía a derechohumanistas y a periodistas incómodos. Bueno, pero ellos sí han manifestado, tanto los derechohumanistas como los periodistas, pues haber sido manipulados en sus aparatos celulares, por ejemplo, en sus teléfonos con intentos de espionaje, María Amparo. En efecto, además es preocupante porque si no es el gobierno el que espió, vamos a dar por buena la declaración del gobierno de que no son ellos ni ninguna de las tres instituciones a las que se dice compraron este malware, ya no se dice software, este malware, si no son estas instituciones y si no es el gobierno, digamos, como en su conjunto, el que hizo el espionaje de estos activistas, periodistas, investigadores, porque no nada más son periodistas y activistas, sino también investigadores comunes y corrientes que hacemos nuestro trabajo todos los días, pues el Estado sí tiene, el gobierno en particular, tiene la obligación de investigar quién fue. Porque pues sí es muy fácil decir no fuimos nosotros, pero eso en un asunto tan serio, lo primero que tendría que estarse ya haciendo es una investigación a profundidad sobre quiénes son los responsables. Y esa investigación tiene que comenzar, creo yo, Pepe, salvo tu mejor juicio, por quienes han tenido acceso a este tipo de espionaje. Esto es, qué gobiernos locales, qué dependencias y a quién se las pudieron ellos mismos vender o la propia compañía que las fabrica. Me preocupa porque veo, no te voy a decir que es una cuestión generalizada, lo generalizado es que ha habido una condena, pero me preocupan ciertas expresiones de periodistas donde se quiere minimizar este hecho del espionaje y, bueno, desacreditar al periódico de New York Times en el sentido de que este periódico tendría una agenda en contra del gobierno de Peña Nieto. A mí me cuesta trabajo creer, son dichos desde luego, porque no se ofrecen pruebas, esto de Letras Rojas, esta página de internet de Letras Rojas, donde supuestamente se prueba que se puede comprar esta tecnología o estos programas capaces de espiar a través de WhatsApp, etcétera, me parece que en ningún sentido constituyen un desmentido del reportaje del New York Times. Y cuando hay un desmentido, normalmente pues se ofrecen pruebas. No veo yo en esta página a la que nos mandan para ver cómo se espía en este país, que sea eso una prueba, un desmentido o una deficiencia periodística del New York Times. Lo que sí me parece que no tenemos que minimizar es el problema, no atacar a la prensa mexicana, no convertir en victimarios a quienes hoy en día son víctimas de ese espionaje, que son todos esos que leímos tú y yo en el reportaje y muchos otros, y ver cómo una agencia del gobierno como es Notimex da difusión a este tipo de notas periodísticas que quieren desacreditar y decir que fue un montaje, pero no un espionaje, lo de el New York Times. Pues incluso hay quien asegura, ayer lo hablábamos con Ricardo Alemán, columnista de Milenio, sí, él decía que este software Pegasus, este malware, este software espía Pegasus, sí, está ya descontinuado, que es obsoleto, que ya no se utiliza. Por un lado, habría que ver si ese software se sigue usando por alguien que no sea el gobierno. Por un lado, nos habrían de decir, bueno,
cuál es entonces el software que se utiliza y tratar de buscar alguna identificación con respecto a lo que está sucediendo con los teléfonos. También nos decía Ricardo, tengo la impresión, eso nos dijo ayer, sospecho que todo esto es un montaje de los incómodos para pegarle al gobierno del presidente Peña. En efecto, eso es lo que comento, o sea, es un montaje en particular, porque ahí sí se señala, no solamente señala a los adversarios en general del gobierno de Peña, sino se señala al New York Times como parte de ese, permíteme decirlo, estas no son palabras de Ricardo Alemán, son mías, complot. Pero en el artículo y en la entrevista a la que te estás refiriendo, el hecho de que la tecnología sea más nueva o más vieja, sí, en efecto, la tecnología avanza de manera muy rápida y también es cierto que hay muchísimos software que permiten espiar e intervenir tanto computadoras como servicios de mensajería como celulares, y eso lo puede hacer prácticamente, como dice Ricardo Alemán, yendo ahí a la plaza de la tecnología. El punto no es ese, el punto es que, obsoleto o no, ese malware lo adquirió el Estado, solamente se vende a los gobiernos, y si fuese el caso, insisto, pongo el condicional, si fuese el caso que lo utilizó el gobierno para espiar a estos personajes, bueno, pues está cometiendo el delito de desviación de fondos públicos, porque si bien se asignan fondos públicos para llevar a cabo acciones de inteligencia, se hacen con un propósito, y no me van a decir que buena parte de los espiados en este reportaje constituyen una amenaza a la seguridad nacional. Así que yo veo que se configuran dos presuntos delitos. Uno es la de desviación de recursos y la segunda es la de intervención de las comunicaciones privadas sin una orden judicial que la anteceda. Esto es uno de los derechos fundamentales que tienen los mexicanos, que está establecido en la Constitución, que está tipificado en el Código Penal, y entonces estamos hablando pues de dos cuestiones que debería de investigar el gobierno, las instancias o las autoridades competentes. Uno, ¿por qué se espía a los privados sin una orden de un juez? Y segundo, ¿por qué se desvían recursos que están destinados a el combate al crimen organizado para espiar cosas que no tienen ni remotamente que ver con el crimen organizado? Ahora, cuando salen y pues, acusan o nos acusan, ¿sí?, de estar o de ser detractores del gobierno de Peña Nieto, pues que ofrezcan también ahí pruebas, porque hacer una investigación periodística o hacer una investigación sobre el sector salud o investigar sobre los congresos locales o sobre los procesos de corrupción, pues esa es la tarea que define a un montón de investigadores de la academia, del periodismo, de los tanques de pensamiento, de las organizaciones de la sociedad civil, y están registradas para hacer eso. Esa es su función, y eso no es en ningún sentido ir en contra de ese gobierno o de cualquier gobierno estatal. Creo que esa es una obligación de los medios y es una obligación de estas instituciones que te estoy mencionando y que no se pueden confundir con un ataque al gobierno, a este o a cualquier otro de que estuviésemos hablando, Pepe. Tuvo que pasar toda una semana para que la Procuraduría General de la República, en acatamiento a una obligación, por supuesto, de acuerdo con su razón de ser, pero también por una orden presidencial, se abocara a investigar, y ayer un subprocurador, el fiscal especial en el tema de las investigaciones de los delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, dijo que pues que se está integrando, se está solicitando ayuda a organismos internacionales especializados para que coadyuven en la investigación del presunto espionaje a estos periodistas, a investigadores, a activistas, ¿no?
Sin embargo, y dijo que le van a pedir ayuda al FBI, que le van a pedir ayuda a los operadores, a la Asociación Mundial de Operadores Móviles, con sede en el Reino Unido, al Ministerio de Justicia de Canadá, por aquello de que los intentos de espionaje fueron certificados por el Citizen Lab para la Universidad de Toronto, Canadá. Así es. El FBI, en fin. Hoy fíjate, hoy el Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos dice que el gobierno mexicano no solicita todavía la colaboración de Estados Unidos. De acuerdo con el portal de Animal Político, la Embajada de Estados Unidos no tiene conocimiento de que el gobierno mexicano haya hecho una solicitud del FBI para colaborar todavía con el caso. Pues bueno, me parece grave si se anunció que no se haya hecho. Previamente, segundo, claro. Eso, si no se hizo previamente, pues no debe de anunciarse. Ahora, si se hizo, me parece que, como en otras ocasiones, no sería la primera vez que México, como tampoco sería la primera vez que Estados Unidos pide ayuda a México, pero vaya, en este caso que México pida a organismos estadounidenses su apoyo para desmontar redes del crimen organizado. Está en todo su derecho, no se está violando ningún tratado internacional, no se está violando la soberanía, no se está violando la Constitución. Está el gobierno en perfecto derecho, y creo que además lo debería de hacer si considera que no tiene las capacidades suficientes para hacerlo, pedir esa asistencia, ya sea técnica, de inteligencia, en fin, tenemos muchos tratados firmados en materia de inteligencia y también, para crimen organizado, así perdón que te interrumpa, María Amparo, lo deben de hacer. Claro, sí. Pero también lo hace el gobierno porque ha perdido credibilidad, y cualquier investigación que conduzca el propio Estado mexicano es sujeta a dudas. Y entonces, al decir, bueno, vamos a hablarle a los técnicos que sí saben de Canadá, del Reino Unido, la Gran Bretaña, del FBI, pues es para darle certeza y credibilidad a algo que si se hace desde México, debiendo tenerla, no la consigue. La credibilidad, me refiero. Mira, por el motivo que sea, sí, creo que si esa ayuda es para esclarecer este escandaloso caso de espionaje, me parece que es bienvenida, y espero que no haya, personas que comiencen a decir que esto es una cuestión de que están atacando nuestra soberanía. Habría que recordar, Pepe, cómo activistas sociales fueron los que pidieron, y el gobierno de México no solamente accedió, sino pagó el grupo especializado para el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Bueno, así como pedimos ayuda por ese motivo que tú estás mencionando en este momento, que es el de falta de credibilidad, si el gobierno juzga que no tiene la capacidad o no tiene la credibilidad, o que es conveniente que se requiera esta ayuda, pues adelante, ¿sí? Nada más juzguemos con la misma vara. Si pedimos ayuda para un caso como el de los 43 en Ayotzinapa, y no estoy comparando los crímenes, en un caso claro. Hay muertos, aunque también hoy en día en México hay muchos periodistas muertos, hay que decirlos, y hay que enfrentar ese terrible problema en contra de la libertad de expresión y en contra de la posibilidad del ejercicio libre de la tarea periodística. Pues bienvenida esa ayuda, como dimos la bienvenida también a la coadyuvancia, en este caso de un organismo internacional por parte de la OEA, para tratar de esclarecer el crimen y sobre todo para tratar de tener una versión distinta a la de un gobierno que no tenía ya credibilidad después de un año de haber investigado el crimen de Ayotzinapa. Muy bien, María Amparo Casar, te agradezco mucho los puntos que has colocado sobre las IES en todo este tema, que no fallece, que es un tema que sigue vivo, y seguiremos atentos a cualquier comentario, María Amparo. Y que vienen seguramente más casos, porque como lo comentábamos, Pepe, están todos los que son espiados, pero no son todos los que están, Muchas gracias, María Amparo Casar, como siempre. Nos vemos el martes, Pepe. Hasta luego. Sin duda, hasta luego. Buenas noches, María Amparo Casar, a estas horas en su juicio.